Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a pintar una réplica del Dreadnought de Cruzada Estelar. Se trata de una réplica que hicimos con impresión 3D y que llevamos tiempo que lo tenemos pendiente y la vamos a montar usando pegamento, luego la vamos a pintar con todas las técnicas que conozco y a ver cómo nos queda. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Ya tenemos las piezas preparadas, ¿vale? Tenemos por un lado la miniatura original, lo que me queda de ella, y por otro la réplica que hicimos en 3D, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos las piernas, tenemos el cuerpo, esto que forma parte de las piernas, más las tres armas, ¿vale? Como es un juego en el que puedes escoger qué armas tiene la miniatura, pues son intercambiables, estas no irán pegadas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar pegando la parte de las piernas, ¿vale? Y lo iremos montando buscando que nos quede las dos piernas a una altura paralela. De esa manera el cuerpo nos quedará recto. Vamos a ver un poquito más. Vale. Entonces, ahora tenemos que ver que la altura de las dos piernas nos quede más o menos a la misma altura, que nos quede paralelo. Un poquito más. Aquí. Vale. Entonces, ahora pondremos una gotita aquí, una gotita aquí y montaremos el cuerpo por un lado y por el otro. Ahora viene la parte en la que tenemos que tener habilidad y paciencia. Venga, ya tenemos la miniatura enganchada, ¿vale? Le he puesto las armas, por ejemplo, he puesto el fusil de plasma y el fusil de asalto y también tenemos el lanzacohetes, ¿vale? Entonces lo podemos sustituir de esta manera, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer, dejaremos las armas fuera y vamos a pintar la miniatura con la pintura base Runner Brass, ¿vale? Entonces, vamos a cogerla, la aplicamos en la paleta húmeda, como siempre, añadimos un pelín de agua, un poquito más. Y con el pincel de base mediano vamos a ir aplicando la pintura en toda la miniatura. Y ahora paciencia y vamos haciendo. Bueno, pues ya le hemos dado la capa base, ¿vale? Ahora continuamos con más colores. Vamos a pintar en negro con el Abaddon Black, parte interior de las articulaciones. Pintaremos con el Leadbelcher otras partes de las articulaciones, los pies, las armas, ¿vale? Y luego con el color dorado, el Retributor Armor, pintaremos pues detalles de sobre todo en las armas, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el negro, por ejemplo. Aplicamos en la paleta. Y ahora, poco a poco y con paciencia, seguimos pintando. Venga, ya hemos pintado los principales colores base. Ahora lo que vamos a hacer es darle sombras. Empezaremos por el Cryptek Armor Shade. Con ello lo que haremos es pintar todas las sombras de la carcasa. Con el Null Oil haremos pues, los colores metálicos en las articulaciones y las armas. Y con el Agrax pintaremos pues, las sombras de los dorados, ¿vale? Empezaremos por este mismo. Haremos la carcasa y lo que vamos a hacer es con un pincel finito, poco a poco, vamos a ir remarcando todo lo que son las hendiduras, las esquinas, ¿vale? Entonces, aplicamos así,
con mucha paciencia vamos haciendo y poco a poco aplicaremos las sombras en toda la miniatura. Aquí también. Un poquito más. Vale. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues ya hemos terminado con las sombras. Ahora lo que vamos a hacer es darle luces y lo haremos con la técnica del pincel seco, ¿vale? Para ello utilizaremos el pincel específico y usaremos pues estas pinturas. Pintaremos con el Stonehouse Silver todo lo que son las superficies metálicas y con el Etching Grey los negros, ¿vale? Pues empezaremos, pintamos un poquito y como siempre con la ayuda de un folio retiramos lo máximo posible hasta que casi no pinte. Vale. Y ahora, pues por ejemplo, le vamos dando a las aristas. Se nos cae el arma. Pues, por ejemplo, así. Con paciencia le vamos dando y nos irá marcando todas las luces. Luego haremos lo mismo con el Etching Grey en los colores negros. Venga, pues ya hemos aplicado las luces y luego le hemos pintado los ojos a la miniatura, ¿vale? Lo hemos hecho dándole un fondo blanco y luego pintando con verde oscuro encima, lo que le da pues un efecto así de luz. Luego le hemos puesto un poco de Null Oil para darle brillo, ¿vale? Pues yo creo que ha quedado bastante bien. Creo que hemos hecho justicia a la miniatura original. Ahora, bueno, lo pondremos en el tocadiscos y lo veremos en detalle. Ha llegado el momento de escoger qué pintamos en el próximo vídeo. Tenemos dos opciones. Opción 1, Kill a Boss sobre Wargo. Opción 2, Indrasta. ¿Vale? Venga, decidme en comentarios qué pintamos en el siguiente o comentar lo que queráis del vídeo, que me gusta que me digáis cosas. ¿Vale? Venga, pues espero que os haya gustado el vídeo, así que si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.